Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En el video de hoy vamos a hablar acerca de las características y funciones principales de una impresora térmica para plantillas o esténciles de tatuaje, como esta que tengo aquí. Las podemos conectar ya sea por USB o por Bluetooth a nuestra computadora o a nuestro celular y desde ahí mandar la impresión para que salga directamente usando papel lectográfico y una hoja blanca para hacer la transferencia como la haríamos a mano o en una copiadora. En estas impresoras la manera de funcionar es igual, pero nos va a dar la ventaja de que ya podemos hacer las impresiones de los diseños que tengamos no impresos, a diferencia de la copiadora. Estas son recargables, tienen una batería y son inalámbricas. Las podemos usar por Bluetooth y recargar por USB o también conectarlas por USB. Y es por eso que en este video quiero hablarles sobre los puntos básicos de función y uso de este tipo de impresoras que ahora son muy comunes en el mercado y son muy económicas. Estas impresoras incluyen una app para nuestro celular y para nuestra computadora. En realidad la app sí es para el celular, ahí sí podemos controlar todo lo que hacemos en la impresora, pero en la computadora únicamente instalamos los controladores y la utilizamos como una impresora normal. Claro, en papel térmico, en papel lectográfico, pero podemos imprimir documentos, códigos de barras, imágenes, todo esto a blanco y negro si es en papel térmico o en el papel lectográfico para hacer nuestras transferencias. Esa es la dualidad que tienen nuestras impresoras térmicas. Podemos utilizarlas tanto con papel térmico como el que nos dan en los tickets, como con papel lectográfico. Sabiendo esto, vamos a ver que cuando nosotros compramos nuestras impresoras, no importando la marca, van a venir con un instructivo, como cualquier dispositivo, el cual puede venir en varios idiomas, pero nos va a mostrar las especificaciones y el uso debido que debemos de darle a nuestros equipos, así como un código o una página donde vamos a poder descargar la aplicación móvil para nuestro celular y poder hacer las impresiones desde ahí, así como el enlace para poder descargar los controladores e instalarlos en la PC. Voy a tomar mi celular y voy a abrir la aplicación que ya tengo instalada. Es esta, la aplicación que se llama iGen. Esa aplicación es la que funciona con mi impresora. En ella vamos a encontrar varias funciones disponibles, las cuales nos van a ayudar a poderla utilizar de mejor manera. En este caso, en el caso de la suya o de la que vayan a comprar, que pueda traer un menú diferente, las opciones básicas van a ser las mismas. Podrá cambiar algún apartado, pero va a ser básicamente lo mismo. Podemos ver que tenemos un video tutorial de la app directamente para aprender a usar bien nuestra impresora, el cual podemos consultar cuando sea necesario. Vamos a encontrar la función principal, que es la impresión de tatuaje. En este caso, no sé si en otros, viene la creación de diseños con IA y también vienen otras opciones como el corte de tatuajes. Por ejemplo, cuando el tatuaje es grande, como en una espalda, y tenemos que dividirlo en varias partes, ya sea vertical, horizontal o como se muestra aquí en 4 partes. Para eso nos va a servir. Nosotros vamos a ir eligiendo las imágenes y las vamos a partir de la manera que sea necesario para poderlas transferir al cliente. También trae otras opciones como la impresión de documentos o la impresión de imágenes, la cual también cuenta con una edición de imagen, pero esta no la recomiendo porque al ser una impresora térmica únicamente va a imprimir en papel térmico, que no es el papel aceptado para documentos oficiales ni para imágenes, pero las imágenes van a salir a blanco y negro, y si es papel lectográfico pues van a salir moradas. El documento sí puede servirnos porque yo de hecho he ocupado mi impresora para imprimir documentos que necesito tener al momento o códigos QR para hacer algún tipo de trámite o para mostrárselo a alguien. Entonces estas funciones realmente
no son necesarias para el oficio del tatuaje. Las únicas que podemos utilizar realmente para el tatuaje son estas tres, pero yo les recomiendo que nunca utilicen inteligencia artificial para generar diseños, porque entonces no van a ser artistas del tatuaje. Cada vez más, con los avances de la tecnología, todos dicen formar parte del bello arte del tatuaje y ser artistas del tatuaje, cosa que cada vez se está perdiendo. Aunque lo presuman más y tengan más herramientas, la mayoría de tatuadores que van iniciando están perdiendo sus capacidades como seres humanos, como creadores, están perdiendo la capacidad de controlar lo que están ofreciéndole al cliente. Si yo utilizo inteligencia artificial para generar diseños de tatuajes, para hacer música o para generar videos, lo único que estoy haciendo es dejar que la computadora trabaje y yo no estoy aprendiendo. Por el contrario, me estoy volviendo inútil porque no sé cómo se tienen que trabajar estas técnicas a mano. Por eso este tipo de aparatos, las computadoras, los celulares, son una gran herramienta para todos nuestros oficios, pero la inteligencia artificial hay que tomarla con pincitas. No siempre nos va a ayudar. Una inteligencia artificial únicamente debe ser una herramienta, no un generador de contenido, porque entonces ahí nosotros ya no estamos formando parte. Por acá tengo mi hoja de papel ectográfico nueva, no la he tocado, está tal cual como viene cuando es nueva. En videos anteriores ya les he explicado cómo podemos realizar un stencil utilizando una hoja de papel ectográfico y una hoja blanca, tanto a mano como con la copiadora térmica. En este caso vamos a colocarla en la impresora térmica. Vamos a ver que tenemos que tomar siempre nuestro papel ectográfico con la hoja amarilla hacia arriba. Así es como va a entrar en nuestra impresora. Pero necesitamos quitar la hoja amarilla. ¿De qué manera la vamos a quitar? Vamos a doblarla de esta manera y vamos a hacerle un doblez con mucho cuidado. Vamos a apretar y aquí donde hicimos el doblez vamos a cortar. No importa si no queda derecho. En este caso tenemos que asegurarnos que la hoja morada no se vaya a salir, ya que es la que nos va a hacer la impresión. Y esta hoja amarilla que estamos cortando va a ser una hoja que se va a retirar. Ya que la cortamos, la retiramos. Y con esta parte nos vamos a guiar para saber que esto va hacia arriba y esto va hacia abajo. En este caso, como el papel ya trae una hoja blanca intermedia, podemos utilizarla o podemos retirarla y poner otra hoja que nosotros tengamos de algún papel más resistente para hacer la impresión. En este caso, yo voy a dejar esta hoja así como está y voy a abrir mi impresora. Estas impresoras, al menos este modelo, trae estos dos botones. Si yo aprieto los dos botones al tiempo, se abre. Y aquí tiene el compartimiento donde se mete el rollo de papel térmico si quisiéramos imprimir un documento o un código. El papel se mete de esta manera. El rollo tiene que quedar así. Se jala y se cierra, se aprieta y entonces ya podemos hacer nuestra impresión en este tipo de papel. Pero aquí solamente es como un ticket. Aquí no vamos a poder hacer la transferencia. Simplemente se los explico para que ustedes vean las funciones que nos puede dar la impresora. Bueno, viendo eso, voy a retirar esto porque no lo voy a ocupar. Una vez que está abierta, el papel ectográfico se mete por la parte de atrás. Pongo mi impresora de esta manera, tomo mi papel ectográfico, me aseguro que estén bien alineadas las hojas, abro y meto de esta manera. Después, por dentro, con la mano, voy a jalarlo a manera de que quede la punta amarilla o esta tira amarilla que dejé libre. Y oprimo. Una vez que hace ese sonido, ya está lista la hoja para ser impresa. Entonces lo que vamos a hacer es encender la impresora. Ahora tomo el celular,
regreso a mi aplicación, vuelvo a mostrarles, me meto en el apartado de impresión de tatuaje y aquí me dice que puedo agregar entre 1 y 9 fotos. Si yo quiero solamente hacer un diseño en tamaño grande, puedo solamente escoger uno. Vamos a hacerlo. En este caso voy a escoger este dragón y aquí me marca como imagen seleccionada. Me dice que tengo una de 9, pero no voy a agregar más. En este caso solo quiero imprimir esa imagen. Entonces doy clic donde dice iniciar rompecabezas. Esta palabra rompecabezas se refiere a que nos da la opción de poner varios tatuajes o varios diseños en una sola hoja acomodados de ciertas maneras, lo que nos va a permitir en una sola hoja imprimir varios diseños. Pero en este caso, como solamente quiero este diseño en toda la hoja, lo voy a dejar solo y voy a oprimir iniciar rompecabezas. Una vez que ya hice esto, nos muestra cómo quedaría el diseño. Si yo le doy un clic, lo que va a pasar es que me permite disminuirlo. Puedo mover la hoja, pero en este caso no es lo que quiero. Quiero mover el diseño. Puedo disminuir su tamaño y moverlo en el plano para yo ponerlo al tamaño que quiera, calculando con las medidas de pulgadas que tiene arriba y que tiene abajo, y entonces yo decido qué tamaño va a tener y en qué parte de la hoja. Si yo quisiera poner más diseños junto con este, únicamente lo reduzco y voy poniendo los otros diseños donde quepan, pero este lo quiero en hoja completa. Entonces lo que voy a hacer es centrarlo de esta manera. Abajo nos va a dar ciertas opciones como cambiar la imagen o reiniciar el diseño, o sea, reiniciar la aplicación para volver a escoger el diseño que queramos. También nos va a mostrar el tamaño. Aquí son tamaños predeterminados, los cuales no recomiendo que utilicen. Ustedes deben de utilizar el tamaño basado en las medidas de la hoja, que es una hoja tamaño carta, para que cuando salga la impresión salga del tamaño real que estamos buscando y no haya variaciones. Por ejemplo, que yo aquí diga que mide 2 pulgadas y a la hora que salga mida 3. Realmente son las medidas exactas. Por eso no vamos a utilizar esto, para no dejar que la aplicación decida. Luego nos va a permitir también separar. ¿Qué es esto de separar? Es retirar ciertos fondos que nos puedan estorbar si es que la imagen trajera otras cosas. En este caso no. También nos va a permitir usar filtros, pero no le veo mucho caso utilizar filtros en plantillas de tatuaje, porque realmente la plantilla debe de ser fidedigna como se ve en la impresión, sin filtros. También trae la opción de ajustar. Esta opción, como en cualquier editor de imágenes, nos va a permitir subir la opacidad, subir el brillo, subir la nitidez, todo este tipo de cuestiones para que la imagen se vea más o menos clara, o nosotros podamos hacer los cambios necesarios dependiendo nuestra necesidad. También nos va a traer la opción de recortar para que podamos hacerle cortes, ya que aquí lo único que puedo hacer es reducirla y todo esto, pero no puedo hacer cortes. Si yo quisiera hacer cortes, aquí está la opción de recortar. Y por último, la opción de borrador, que es la opción que nos va a permitir también quitar ciertas cosas que no queramos que salgan en nuestro diseño. Acá arriba nos va a mostrar la opción de agregar más imágenes, por si estábamos pensando en imprimir solamente este diseño, pero después queremos mejor imprimir 2 o 3, todavía podemos hacerlo. Podemos reducir el tamaño y agregar otra imagen. Una vez que ya tenemos nuestra imagen, que ya pudimos hacer las ediciones necesarias en el caso de cada uno de nosotros, vamos a darle clic aquí donde está la impresora para hacer la impresión. Nos va a mostrar otro menú y como pueden ver, la imagen se invirtió. ¿Por qué se invierte la imagen? La imagen se invierte debido a que al ser plantillas no la vamos a imprimir tal cual, porque entonces quedaría al revés. Al salir la impresión, el papel ectográfico genera un efecto de espejo y eso es lo que queremos, que el diseño salga invertido, porque lo vamos a calcar de esta manera, no de esta. No va a quedar así, va a quedar así. Entonces por eso es que se voltea el diseño. Entre las opciones que nos muestra aquí, obviamente es la impresora. Esas son las características de la impresora. Está conectada por Bluetooth y es un modelo A40S-7996 en este caso. Luego está la opción de imagen reflejada. Aquí es donde nosotros vamos a escoger si
si queremos que la imagen salga al derecho o salga al revés, salga reflejada o salga normal. Pero siempre para hacer los esténciles de tatuaje se tiene que utilizar el efecto espejo o imagen invertida, ya que de esa manera es como va a quedar bien la transferencia en la piel. Luego nos va a marcar la opción de activar o desactivar las líneas auxiliares. Esas líneas auxiliares realmente no tienen más función que la de servirnos como una base para saber cómo vamos a acomodar nuestro stencil una vez que ya sea impreso. Posiblemente nos podamos guiar con esas líneas para saber dónde va, porque sabemos bien que primero presentamos el diseño, ponemos el gel y después pegamos el diseño para marcar el espacio y no dejarlo más arriba o más abajo de lo que habíamos pensado. En mi caso, siempre las desactivo. No me gustan porque se imprimen, realmente sale la impresión y pues no me gustan esos marcadores. Luego va a venir la opción de alta fidelidad. Cuando el diseño viene con mucho detalle o borrado, que viene con poca nitidez, vamos a poder utilizar alta fidelidad, activarla para que se marque más y podamos imprimirlo con mayor densidad. Pero en este caso yo no quiero eso. Yo quiero mi diseño sencillo porque está bien delineado, porque las líneas son precisas. Y después nos va a marcar la densidad, que es algo parecido a la alta fidelidad, pero en vez de mostrarnos más detalle, esta únicamente nos va a dar densidad de color. Si la imagen está bien pero está borrada, con esa opción nosotros podemos ir aumentando la densidad de la línea, o sea la saturación, que se marque perfecto para que cada detalle, por más borroso que esté, se alcance a notar al ser impreso. Ya sabemos todo esto, ya revisamos todos los menús y únicamente tenemos que imprimir. Jala la hoja primero y después empieza a hacer la impresión. Ustedes pueden oír el sonido del funcionamiento mientras se está imprimiendo la plantilla. Mientras se realizaba la impresión, el botón parpadeaba en verde. Una vez que la impresión termina, se queda en rojo y acá se regresa al mismo menú anterior. Realizamos la impresión con éxito. Ahora vamos a ver cómo quedó. Tomamos el papel ectográfico y vamos a empezar a despegar. Así es como quedó nuestro diseño. Estas manchas, como ustedes vieron desde el principio, ya venían en esta hoja, porque como es la hoja para proteger nuestro papel ectográfico, a la hora que llega a haber alguna doblez, como en este caso se ve, la tinta se transfiere. Por eso no fue error de impresión, no fue error del aparato, fue algo que ya estaba en la hoja. Entonces podemos tomar ya nuestras hojas, quitarlas, dejar únicamente la hoja del diseño y comenzar a hacer los cortes necesarios para poderla transferir al cliente. En este caso, este diseño quedó perfecto de tamaño como para un brazo o una pierna. Como pueden ver, el diseño quedó al contrario que como estaba, y esto es porque no se va a transferir así. La transferencia va a ser de esta manera y entonces al quitarlo ya va a quedar en la posición correcta que deseábamos. Enseguida les voy a mostrar el mismo proceso pero con varios tatuajes a la vez en una misma hoja. Listo, aquí ya tengo el nuevo papel ectográfico ya puesto en la impresora para poder realizar un stencil múltiple en el cual podamos poner muchos diseños en la misma hoja. Para eso vamos a utilizar nuevamente esta opción. Y después vamos a escoger los diseños. 1, 2, 3 y 4. Voy a poner estos 4 diseños en una sola hoja y le damos en iniciar rompecabezas.
automáticamente los acomoda a manera de que queden bien en el espacio que tenemos en la hoja. Vamos a dejarlos así, pero si quisiéramos los podemos mover, sabiendo claro que como las imágenes traen un fondo blanco, pues pueden encimar a las otras. No son imágenes PNG. En el caso de las imágenes PNG podemos juntarlas más sin que se borre parte del otro diseño, ya que las imágenes PNG pueden traer transparencias sin ningún problema, pero al ser imágenes JPG van a traer ese fondo. Todas estas imágenes traen fondo blanco, pero esta trae fondo gris y se va a ver diferente, se va a ver sombreada del papel lectográfico. Entonces yo lo que necesito hacer es quitar esa parte. Me voy a meter en la parte de ajustes y voy a jugar con los marcadores. De esta manera ya le quité lo gris y ya queda blanca tal cual quedaron las otras. Ahora sí vamos a realizar la impresión. Ya conocemos los menús, ya sabemos lo que hay que hacer. Ahora vamos a hacer la impresión. Igualmente desactivo las líneas auxiliares, dejo todo en el orden que está, imagen reflejada, todo bien. Ahora imprimimos. Vamos a sostener tantito la hoja únicamente para que no se doble. No la vamos a jalar porque si no se nos va a correr nuestro diseño. Únicamente apoyamos. Cuando termine nos va a avisar aquí. Listo. Ya terminó la impresión, ya nos marca el botón rojo y únicamente sacamos nuestro papel, abrimos y ya están nuestros diseños. Si nosotros hubiéramos querido más diseños de menor tamaño, podemos hacerlo reduciéndolos desde la aplicación a la hora que vayamos a hacer la impresión. Si vamos a hacer estos procesos desde una computadora, no existe la aplicación para nuestra impresora. Únicamente nos vamos a apoyar con el procesador de texto, así como lo es Word, en el cual el documento también sale con sus medidas arriba y abajo para que sepamos de qué tamaño va a quedar la imagen. Agregamos al documento de texto la imagen y únicamente escogemos el tamaño y la ubicación en la hoja que vamos a necesitar. El proceso es precisamente el mismo, nada más que sin su propia aplicación. Un consejo que quiero darles acerca de la impresión es que siempre utilicen diseños a blanco y negro. No importa si son diseños de una línea, diseños completamente oscuros o diseños con textura, siempre deben estar en color blanco y negro, ya que de esa manera el papel lectográfico va a poder hacer la transferencia correcta. No importa si son realismos, no importa si es tatuaje tradicional, no impriman con una imagen a color porque el papel lectográfico no va a transferir correctamente. Después vamos a pasar a ver la última opción, que es la de corte de tatuaje. En esta opción nosotros vamos a poder encontrar que al menos esta aplicación trae varias plantillas ya prediseñadas como esta. Vamos a tomar la de Vegeta y aquí nos va a preguntar de qué tamaño y en cuántas hojas vamos a necesitar nuestro diseño. En este caso yo le voy a decir que la quiero de 4. Aquí nos muestra más opciones. Todas son hojas tamaño carta, pero en esta el diseño sería de 2 hojas verticales. Acá serían 2 hojas horizontales, acá serían 6 hojas horizontales y así nosotros vamos a ver de qué manera se acomoda mejor nuestro diseño a la hoja y a la parte del cuerpo que vayamos a tatuar. En este caso me quedo con 4 y le pongo que sí. De esa manera aquí ya me muestra la división. Esta es una hoja, esta es otra hoja, esta es otra hoja y esta es otra. Cuando yo realice la impresión me va a marcar la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3 y la hoja 4. Van a ser 4 impresiones en total. Así de fácil es utilizar este tipo de impresoras térmicas. Espero que este video les haya sido útil y los ayude en su aprendizaje y en el proceso como tatuadores. Gracias por su like, por su suscripción, por comentar mi video y por compartirlo. Hasta la próxima.